Acerca de lo que son las generalidades de la langosta, bueno, como nombre común, langosta voladora, el género Chistocerca. En esta especie del género, bueno, hay como 3 especies que son de mucha importancia. En este caso vamos a hablar de la Chistocerca cancellata, pero hay otra que es la Chistocerca paisefrón peruviana, solo que esta tiene algunas características de que solo se reproduce y se da en países como Colombia, Ecuador y Perú. Y la otra que también es de bastante importancia para nuestra zona de América Central y América del Sur, que es la paisefrón, la Chistocerca pisaifrón. La familia de este es Acrididae, el orden Optoptera. Las condiciones adversas, pues estas hacen que se desplacen en busca de alimentos y condiciones para otro lado. Los cultivos y los principales órganos de los cultivos que ataca son defoliadoras. Se conoce de que alrededor de 400 especies vegetales son las que ellas apetecen o de las que ellas pueden comer. La dispersión pues se da mediante migración cuando son adultos voladores que forman manga, que una manga no es más que un grupo de langostas y estos son bastante numerosos, por eso es que es importante conocer bastante de sus características desde sus primeros estadios para poder hacer controles adecuados y evitar de que no lleguen adultos. ¿Verdad? Obviamente, si tenemos una presencia de adultos, pues también tenemos que hacerle frente. Las cuestiones de control se basan en monitoreo de la zona de cría, detección temprana y control de los focos que se puedan dar. El nombre científico es Chistocerca cancellata. Esto parte de lo que son las generalidades así un poco rapidito, ¿verdad? Continuando con qué es la langosta, bueno, son insectos defoliadores que en altas densidades pueden afectar negativamente la productividad en pasturas y otro tipo de cultivos. Vea, como les decía, se conoce que son alrededor, bueno, 400 especies vegetales entre árboles, cultivos, maderables, pastizales de las que ellas atacan y se alimentan. Esta plaga provoca daños en todos sus estadios de crecimiento, poseen un aparato bucal masticador, que eso las hace pues de que sean bastante devoradoras. Atacan parte aérea de cultivos vegetales silvestres y cultivados, gramíneas, leguminosas, en plántulas y plantas jóvenes, impidiendo el rebrote. La plaga de la langosta ha ocasionado graves daños económicos debido a sus invasiones desde hace siglos. Por esta razón, hay algunos países que la han declarado como plaga nacional. Ejemplo de ello es México en 1924 y 1926, y para la década de 1950, 55 y 60, que también Centroamérica la ha declarado como plaga nacional. Se conocen alrededor de 5.000 especies de langosta en todo el mundo. Algunas seleccionan su comida, otras son polífagas. Tal es el caso del género Chistocerca, que puede llegar a devorar más de 400 especies vegetales. Esto según Pérez Romagnoli en 2011, ¿verdad? Dentro de este género, la especie Chistocerca cancellata ha sido la responsable de la destrucción total de diversos cultivos y pasturas en vastas extensiones de nuestra región. Por eso es que es importante conocer, saber, identificar este tipo de plaga para en algún determinado momento que se nos presente poder hacer un adecuado control. Como les decía, vamos a hablar un poco de lo que es la Chistocerca cancellata, aunque también existen otras especies que ya se las mencioné anteriormente, la Chistocerca paisefrón peruvian, pero que esa solo se da en regiones de Colombia, Ecuador y Perú, y la otra Chistocerca paisefrón, que esa sí también es de importancia
en la región centroamericana. En años anteriores, por ejemplo, en la década de 1920, 30, 40 y 50, pues se dio un brote de plaga en nuestra región centroamericana, que nuestros países no estuvieron exentos, y fueron las responsables, este tipo de plaga fue la responsable de algunas escasez de alimentos o hambrunas que hubieron en esas épocas, ¿verdad? Tal vez la mayoría de los que estamos presentes no tenemos esa edad como para poder recordar, pero si hablamos tal vez con nuestros padres, nuestros abuelos, los que los tenemos, nos pueden contar un poco de cómo fue el devastador ataque que ocurrió en esa época en nuestra región y que se dieron problemas de escasez de alimentos. Hablando un poco del ciclo de vida de la langosta, aquí tenemos un adulto en la pantalla, si lo pueden observar, que tiene, bueno, quizás para ver parte de sus características, tiene 3 pares de patas, que podemos ver con el puntero, estoy señalando el primer par, el segundo par y un tercero, que está más desarrollado, que es el que utiliza para impulsarse cuando va a hacer sus saltos. Tiene 2 pares de ojos, el par de antenas. Una característica bastante importante de esta plaga es que en la parte final del ojo hacia abajo tiene como una especie de triángulo que es de color más oscuro. En lo que es el fémur de sus patas tiene desde el inicio hasta el final estas punteazones de puntos de color negro que van hasta el final del fémur. La cabeza es de gran tamaño. Otra característica que es bastante importante es que en la parte de su espalda tiene una raya de color blanca que va desde la parte del cuello hacia el final, ¿verdad? Entonces, esos son parte de las características, pero que a continuación vamos a ver los diferentes estadios que presenta en lo que es su ciclo de vida y ver las características en cada uno de sus estadios, así como también el tiempo que puede durar cada uno de los estadios. Aquí en la imagen lo que tenemos es el ciclo de vida de lo que es la langosta, lo que es una generación. Una generación es desde que esta está en etapa de huevo, pasa por sus diferentes estadios ninfales y nuevamente se convierte en un adulto ya listo para su reproducción. Eso es lo que es una generación. En cuanto a las generaciones de langosta, pueden darse 3 fases. La primera generación bueno, como les decía, una generación es desde que está en estado de huevo y se convierte en adulto nuevamente, ¿verdad? Eso es una generación y para llegar a eso pasa sus diferentes estadios, que es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, este es lo que es el ciclo de vida, ya visto de otra manera. Tenemos la etapa de huevo, que podemos decir aquí es cuando inicia su generación. Tenemos el estado ninfal número 1, que enseguida lo vamos a ver ya un poco más detallado, pero cuánto dura, por ejemplo, en etapa de huevo, una langosta. Esto, bueno, generalmente se habla de que el periodo de incubación de los huevos es de 28 días. Esto si mantenemos un rango de temperatura más o menos entre 23 y 25 grados centígrados. A medida que la temperatura aumenta, por ejemplo, si llegásemos a tener unos rangos entre 33 a 35 grados centígrados, este periodo de incubación disminuye hasta en 12 días, es decir, que este periodo de incubación puede durar solo 16 días y convertirse en una primera ninfa. Que en una primera ninfa eclosiona el huevo, aparece la ninfa y esta ya empieza a dispersarse en la zona en busca de alimento. Generalmente en sus primeros estadios ellos prefieren los brotes tiernos de los diferentes cultivos de los cuales ellas se alimentan.
Posterior a ello tenemos la ninfa número 2, que también tiene su tiempo. Después de la primera ninfa ocurre una primera muda y se convierte en una ninfa número 2, y así sucesivamente se van dando estos ciclos. Por ejemplo, con lo del ciclo biológico, aquí en la imagen de la izquierda que estoy señalando con el puntero, lo que podemos ver es una hembra adulta que está en el proceso de oviposición o depositando los huevos. En la imagen de la derecha lo que tenemos es que se ve la galería que ella ha abierto en el suelo donde deposita sus huevos. En cuanto al proceso de oviposición, una vez que es adulta y después que ocurre el apareamiento más o menos entre 10 y 15 días, la hembra desova y empieza a hacer galerías en el suelo para poder depositar los huevos. Hay algunas, ¿cómo se llama?, características con respecto al tipo de suelo que casi tienen exclusividad por algún tipo de suelo para poder hacer la oviposición. Y este tipo de suelo es el areno arcilloso. No prefieren el suelo arenoso porque se demorona, entonces ponen en riesgo lo que son sus huevos. Tampoco el suelo que es muy arcilloso o muy barroso, como podríamos decirlo también, porque es muy duro para el proceso de perforación. Entonces, la hembra, para depositar sus huevos, abre unas galerías en el suelo de más o menos entre 12 y 15 milímetros. Ahí deposita los huevos. Una hembra puede depositar entre 50 a 120 huevos, incluso hasta 180 huevos. Más o menos de la galería que abren el suelo para ovipositar o para depositar sus huevos, utiliza más o menos 2/3 partes. El resto segrega una sustancia un poco espumosa que es la que utiliza para la protección de sus huevos. Entonces lo que veíamos aquí es una hembra en proceso de oviposición y más o menos la galería que podemos encontrar los huevos. Los huevos los depositan en forma de espigas o setas. Se le conoce como espigas o setas. Les decía que el proceso de oviposición tarda entre 10 y 15 días después del apareamiento. Y aquí lo que vemos es, por ejemplo, el primer estadio ninfal. ¿Cuál es el primer estadio ninfal? Pues este ocurre una vez que los huevos eclosionan. Este tarda entre 4 a 8 días y miden más o menos entre 6 a 9 milímetros. Este es el primer estadio ninfal después de que el huevo eclosiona o que ha terminado su periodo de incubación, y esta sale de esa galería en busca de alimentos. Algunas de las características aquí de esta langosta, bueno, ya tiene sus 3 pares de patas. El color es un poco verdoso. Si ven en la parte dorsal o en la parte de la espalda, tiene como una línea de color un poco más oscuro. Igual en la parte de lo que es el fémur de sus patas, tiene lo que son los puntos un poco más oscuros. Esas son parte de las características que podemos conocer para identificar un poco lo que es esta plaga. Este estadio, como les decía, tarda entre 4 a 8 días. Esto va a depender de las condiciones de temperatura que tengamos, condiciones climáticas en general, para que este proceso se acelere o sea un poco más lento. Posteriormente viene lo que es el segundo estado ninfal, en el que se da la primera muda para dar paso al segundo estado, y llega a medir entre 12 a 16 milímetros. Este estado dura entre 12 a 15 días. Como podemos ver, siempre tiene las similares características. Todavía no le podemos identificar que tiene alas. En este estado ella se moviliza, ya sea caminando o a través de saltos, que por eso es que el tercer par de patas es un poco más desarrollado porque es el que impulsa. Podemos ver la parte del ojo y siempre la línea que tiene un poco más oscuro en la parte de su espalda, que llega desde la parte del cuello más o menos hasta el final. Aquí todavía no tiene alas.
El tamaño ha aumentado un poquito y siempre se alimenta preferiblemente de brotes tiernos. Cuando la ninfa está, o cuando esta langosta está en su estado ninfal, siempre permanece agrupada, es decir, lo que les dije anteriormente, que cuando son adultos se llaman mangas, en este caso, cuando son ninfas, los agrupamientos se les conoce como bandos. Eso es acerca de lo que es el segundo estadio ninfal. Posteriormente viene lo que es un estadio ninfal, surge una segunda muda y nos da paso a un tercer estadio ninfal. Ya su tamaño aumenta entre 16 a 20 milímetros, se vuelven más activas prácticamente a partir de este estadio, se alimentan día y noche prácticamente sin descanso. Son más voraces, este ciclo tiene una duración de 10 días aproximadamente. Si ven, las características se mantienen, solo que en este caso va cambiando un poco de color, aunque todavía no tiene alas, pero le podemos empezar a identificar que empiezan a aparecer algunos rudimentos de donde ellas les aparecen las alas. Siempre tienen en la espalda esa línea un poco más oscura, que es cuando está en los estadios ninfales, y que cuando ya es un adulto, pues esta franja que tiene en la parte de la espalda se convierte en un color más claro. Tiene otra de las características es que siempre se mantiene en la parte baja del ojo, que tienen esa parte triangulada que es de un poco más oscura. Posteriormente se viene lo que es un cuarto estado ninfal que ha ocurrido después de 10 días y alcanza un tamaño que va de 20 a 26 milímetros. Aquí si la vemos ya está un poco más desarrollada, ya se le logran ver los rudimentos alares, es decir, en este estadio ya las alas le van apareciendo, ya van teniendo más forma. Si ven, siempre tiene la parte oscura en la parte de la espalda, esa línea oscura, la parte triangulada en la parte inferior del ojo hacia abajo, y siempre en la parte de lo que es el fémur, perdón, o la parte grande de del tercer par de patas, tiene esa puntación, esos puntos de color oscuro. Esas son características que considero fáciles de identificar de esta plaga, y que es importante que las vayamos conociendo para poder hacer identificación. Posteriormente tenemos lo que es un quinto estado ninfal, está más desarrollada. A estas alturas pues ya es una plaga que es más destructiva, con alas más desarrolladas, aunque todavía no le funcionan, es decir, en este estado ella todavía se dispersa a través de saltos porque las alas no le funcionan, miden entre 26 a 35 milímetros y este ciclo varía entre 12 a 15 días. En algunas ocasiones la langosta tiende a hacer 5 estados ninfales, en otras ocasiones pues se dan lo que son 6 estados ninfales, pero que las características vienen siendo bastante similares, solo que el tamaño cambia y a veces la coloración un poco, ¿verdad? De ahí es prácticamente la misma langosta. En cuanto a los factores biológicos y ambientales que facilitan la aparición de la evolución de la plaga, tenemos lo que es la temperatura, las lluvias, el viento, la velocidad del viento, ¿verdad? ¿De qué manera nos afecta la temperatura? Ya en un inicio les dije que la temperatura nos afecta de tal manera de que si los cambios bruscos o se dan cambios de temperatura, es decir, aumenta el periodo de incubación del huevo, este disminuye. Y cuando este periodo de incubación del huevo disminuye, significa que en un periodo más corto vamos a estar teniendo brotes de langosta. En el tema de las lluvias,
por ejemplo, en nuestros países que tenemos bien marcada lo que son la época lluviosa y la época seca, sabemos que al inicio de la época lluviosa es cuando hay brotes nuevos, entonces hay como genera condiciones para que la plaga pueda alimentarse y en ese sentido pues se pueden dar brotes, aparte de el tema de las inundaciones que también puede dar paso a condiciones para que haya una nueva aparición de brotes. Y con respecto a la velocidad del viento, pues que nos podemos hacer una idea de acuerdo a la velocidad y dirección del viento, por qué zona nos pueden aparecer lo que son las langostas. Algo otras, quizás hablando un poco más acerca de características también de esta langosta, es que es una plaga transfronteriza, es decir, que es una plaga que puede aparecer en cualquiera de nuestros países de la región centroamericana, puede darse un brote, pero cuando hace el proceso de desplazamiento, que es cuando ya son adultos que se desplazan, esta puede, bueno, se sabe que en un solo día ellas pueden recorrer 150 kilómetros. Por lo tanto, por eso les decía que es una plaga transfronteriza que puede darse un brote ya sea en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, Guatemala, y que si se da el desplazamiento en busca de mejores condiciones, en busca de alimentos, pues nos pueden estar afectando. Por eso es que es importante las medidas que se tomen de prevención, de control, de monitoreo, que deben hacerse en equipos, no solo un finquero a nivel de país, no solo un país, sino que toda una región para poder detectar lo que son brotes tempranos y poder hacer un control. Otra de las características también que tiene esta plaga es que es una plaga cíclica, es decir, los expertos o la teoría dice que esta plaga iba a tener apariciones, según lo anterior, cada 60 años y con un periodo de recurrencia cada vez que aparezca de 2 o 3 años. El periodo de transcurrencia que tenemos en esta época o actualmente que estamos viviendo, porque ya han habido brotes en la región, es de que es para el 2020, 21 y 22, es decir, que estos 3 años tenemos que hacerle frente para tratar de identificar tempranamente esta plaga y hacer tratamientos para que no se nos salga de las manos y nos ponga en riesgo lo que es la seguridad alimentaria. Como les decía, los efectos de cambio climático han hecho de que esta plaga aparezca en menos tiempo. Por ejemplo, para el caso de Argentina, se han dado brotes con solo 15 años de intervalo entre uno y el otro, que esto pues se refiere a lo que son o hace referencia o por qué es por las condiciones de cambio climático. Otra de las características es que en una generación de langosta pueden haber 3 fases. La primera fase es la fase solitaria, que se le conoce como solitaria, que puede... También hay otra fase que se le conoce como intermedia, y la otra fase que es la gregaria, que esa es la que se da en un sitio de reproducción. Otra de las características o algo que menciona también OIRSA es que esta plaga tiene, OIRSA desde la época de 1950 tiene identificados los ciclos de reproducción en la región centroamericana. Por lo mismo que les decía que ella tiene preferencia por algunos tipos de suelo y lo que permite pues que se hayan podido identificar. Una vez que nosotros tengamos identificados estos sitios, pues podemos hacer algún tipo de control cultural o control mecánico también para poder evitar que se nos llegue a hacer una manga o una manada de adultos, pues que estos son los que son mucho más dañinos, ¿vale? Los que no queremos que aparezcan. En cuanto a las generaciones, pues se dan 2 generaciones en el año. El tiempo que dura el periodo
desde la oviposición hasta que ya es un adulto, este varía de 65 a 85, incluso a 90 días. En el caso de la primera generación, los adultos tenemos la aparición de adultos entre agosto a septiembre, aunque ahora por los efectos del cambio climático en algunas regiones se han encontrado adultos en el mes de julio. Esto, según la teoría o según los expertos, es una condición anormal, porque siempre se ha tenido que se han dado las apariciones de estos brotes de agosto a septiembre. Por lo tanto, cuando ya nos adelantamos un mes que se nos da en julio, eso significa que los efectos del cambio climático están favoreciendo las condiciones para que haya una reproducción más temprana de lo que son estas plagas. La segunda generación podemos tener la aparición de los adultos desde diciembre a febrero, aunque también actualmente por las condiciones de cambio climático, pues estas se han dado apariciones desde el mes de octubre. Como les decía, con el tema de las generaciones que se dan, pueden haber generaciones de tres tipos, que es la generación solitaria, que es una langosta en su estado ninfal de color verde, como vimos la primera etapa del estado ninfal. Y más o menos también cuando es una solitaria nos da como un panorama de la cantidad que podamos encontrar por hectárea. Más o menos entre 150 cuando es de una generación Triamsen o intermedia, que se le conoce también la langosta cuando está en sus primeros estadios, es de color amarillenta, un poco arrosado, y esto pues nos da también alguna pauta de la cantidad que podemos encontrar. Y cuando es una gregaria, que es la más grande, pues de color amarillento rosado, y eso significa que tenemos un foco de producción en una determinada área. Por lo tanto debemos de ponerle mucha atención para poder hacer una etapa de control. Entonces, como les decía, las características físicas: poseen cabeza de gran tamaño, cuerpo cilíndrico, comprimido lateralmente, dos ojos compuestos con tres ocelos, aparato bucal tipo masticador, que es lo que las hace bastante devoradoras de lo que son la parte vegetal de los cultivos, ¿verdad? Tiene tres pares de patas, dos caminadoras y un tercer par de patas que es saltón, con el fémur más desarrollado. El color varía de acuerdo a la edad, que es lo que estuvimos viendo, que al inicio pues tiende a ser un color verde, luego va cambiando un poco amarillento y así hasta que llega en estado adulto. Aquí lo que tenemos es en la imagen un adulto, la que está a la derecha, un macho adulto, y la otra pues es una hembra. Alguna de las características para poder identificar lo que es para poder identificar un adulto mayor, ya cuando ha alcanzado su madurez sexual, pues es de color un poco amarillento. Y otra de las características aquí es que el macho es un poco de menor tamaño que la hembra. Ya les dije anteriormente, otras de las características, que es una plaga transfronteriza, forman mangas para su desplazamiento, que una manga pues es un grupo de langostas adultas cuando ya tienen sus alas desarrolladas y emigran de un sitio a otro en busca de alimento y condiciones. Es una plaga cíclica, también polífaga. En una manga pueden haber entre 80 a 100 millones de individuos. Esto lo que significa que un grupo de este tamaño, cuando cae a tierra, pues puede consumir diariamente unas 70 toneladas de material vegetal. Con el tema del control para la langosta, el control de la langosta se basa en dos aspectos importantes.
El primero es el monitoreo, que el monitoreo de la langosta pues es muy importante, pero para hacer un buen, adecuado proceso de monitoreo también nosotros tenemos que antes tener conocimiento o poder identificar esta plaga en sus diferentes estadios y así poder hacer un adecuado monitoreo que nos permita también tomar alguna decisión y para hacer el más adecuado control. El otro es el control. Cuando hablamos del monitoreo, se deben realizar monitoreos periódicos determinándose la presencia de ninfas o adultos. Como les decía en un primer momento, la idea es que no esperemos hasta que ya hayan adultos. Ahora, si se nos viene un brote de adultos porque haya llegado de un sitio a nuestra región, pues ahí sí tenemos que hacerle frente. Pero si sabemos de que hay brotes en nuestra región, en nuestra comunidad, lo que tenemos que hacer es hacer monitoreos de manera permanente para lograr identificar en sus primeros estadios, que es mucho más fácil poder hacer su control que cuando ya está en estado adulto. El monitoreo debe realizarse de manera personal, digo de manera personal porque en este caso está enfocado a lo que son nuestras fincas, en cada una de las parcelas o áreas donde se sospeche que haya brote de langosta. Se debe capacitar al personal para monitorear las áreas. En cuanto a la capacitación, pues más que todo debería ser en cuanto a las técnicas tanto de monitoreo como también cómo poder identificar esta plaga en sus diferentes estadios para poder tratar de hacer un adecuado control. Más que todo la capacitación quizás sería en el tema de poder identificar los diferentes estadios de la plaga. Esta plaga es de hábito crepuscular o cuando las temperaturas comienzan a descender o que ya es el atardecer y noche y las primeras horas de la mañana permanecen asentadas en los suelos. Este es el momento oportuno para hacer control cuando la densidad así lo indique. En cuanto al control de la langosta, este puede ser cultural, también puede ser mecánico, biológico y como última instancia vamos a dejar lo que es el control químico. La idea es que nosotros veamos de qué manera nos podemos, digamos, hacer algún tipo de controles que sean con los tres primeros, cultural, mecánico y en todo caso biológico. En el caso del control químico lo vamos a dejar ya para última instancia, en el sentido de que sabemos de que una de nuestras principales misiones o visiones es cuidar lo que es nuestro medio ambiente, ya no causar mayores daños haciendo uso excesivo de insecticidas, plaguicidas, porque, bueno, estamos ya dañando lo que es nuestro medio ambiente, nuestra salud. En algunos casos entiendo que hay algunas organizaciones de productores pues que se dedican a producir, valga la redundancia, productos que son con calidad para exportación. Entonces sabemos que tenemos que cuidar mucho eso. Otros están en proceso de poder convertirse en fincas certificadas orgánicamente, por lo tanto entonces debemos de cuidar de no hacer lo que es el control químico. En cuanto a lo que es el control cultural, este consiste en lo que es el uso de herramientas de labranza para remover el suelo en busca de las galerías donde las hembras ovipositan y tratar de encontrar y destruir los huevos. Bueno, esto como parte del control cultural, según la teoría, algunos tipos de controles que hacían antiguamente, por ejemplo, cuando se dieron los primeros brotes, era que hacían algún tipo de barreras físicas para que ahí chocaran estas langostas y luego recogerlas, llenarlas en recipientes, bolsas, sacos y enterrarlas, ¿verdad? En este caso, o quemarlas en todo caso. El control cultural, pues lo que hace referencia es que, como les decía en un principio, si ya hemos identificado un sitio gregario o donde se da lo que es la reproducción de la langosta, tratar de ir a remover ese suelo, tratar de identificar, como ya les decía, son galerías no muy profundas, sino que más o menos entre 12 a 15 milímetros, por lo tanto no son muy grandes. Entonces fácilmente podríamos hacer uso
herramientas, remover este suelo y tratar de encontrar las galerías, esas formas de espiga donde tenemos que las hembras han depositado los huevos, y así hacer un control sin necesidad de utilizar algún producto químico que nos pueda dañar la salud del medio ambiente y también afectar en el caso de algunas fincas que estén en proceso de lo que es el proceso de certificación orgánica. Alguna desventaja que tiene lo que es el control cultural es que en este caso pues sí necesitaríamos de gente, y a algunos no mucho nos gusta trabajar en este tipo de actividades en el campo, ya sea porque sea incómodo, porque es bajo el sol, o porque tenemos que llenarnos de tierra las manos. Entonces es como parte de alguna de las desventajas que tienen. Por otro lado, tenemos lo que es el control mecánico. Consiste en identificar las mangas de la langosta en horas frescas que se encuentran asentadas en los árboles y arbustos en la zona para lograr atrapar la mayor cantidad y estas poder ser destruidas. En el tema de este control mecánico, pues vemos que también no es algo que sea tan fácil de poder hacer, porque nosotros lo que tenemos es tratar de identificar dónde tenemos los brotes. Obviamente, si tenemos los brotes, pues sabemos que en horas frescas podemos encontrar este tipo de animalitos, que son las langostas, descansando en los árboles, en los arbustos, donde estén, y en horas frescas, de preferencia en horas antes de que inicie a salir el sol, pues tratar de sacudirlos, porque en esta etapa todavía debe ser en una etapa donde todavía no tienen sus alas desarrolladas, por lo tanto se nos puede facilitar de que si sacudimos los árboles, podemos hacer de que estas caigan, y cuando estas caigan, pues también debemos recogerlas, llenarlas. La gente que esté haciendo esta labor, pues también debe estar provista de algunos recipientes donde poderla depositar, la mayoría que se agarre, y ya sea que éstas se entierren o algún otro tipo de actividad. Obviamente hay algunos expertos que nos recomiendan que cuando hagamos este tipo de control, podemos utilizarlas de alguna otra manera. Una sería, si no las queremos destruir, utilizarlas como alimento para aves de corral, y en este caso si no hemos hecho aplicaciones de insecticidas, claro, no lo hemos hecho porque es un control mecánico, ya sea para alimentar pollo, gallinas, patos, y otra también, algo otro mecanismo que nos dicen y nos pueden ser funcionales es que pueden ser utilizadas para elaboración de harinas y concentrados como una fuente de proteína. Pero claro, como les decía, también esta es otra actividad en la que necesitaríamos de bastante gente, ya en todo caso, de que sea un brote grande, para poder hacer este tipo de control. Hay algunos países en los que están utilizando aves de corral como gallinas, pollos, patos, para poder hacer este control de langosta, con la única diferencia de que cuando son brotes grandes, mangas o bandos, llámese, tenemos que tener una buena cantidad de animales. Por ejemplo, nos dan algunos datos, por ejemplo, de cuando utilizan pollo, que un pollo lo que puede llegar a comer, o una gallina, son alrededor de 70 langostas por animal. Entonces, si tenemos un brote grande, vemos que deberíamos de tener una buena cantidad de aves para poder hacer ese control. Por otro lado, es la utilización de patos, que estos comen alrededor de 300 langostas por animal, pero también, bueno, no, a lo mejor no es en cualquier tipo de cultivo que se puede utilizar un control con animales, porque nos pueden ir a dañar lo que son los cultivos que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, por eso también es de tener cuidado. El momento óptimo de control es en el estado ninfal, no obstante, ante una situación
explosión demográfica, el control debe hacerse en todos los estadios con el fin de frenar el aumento de la población de la plaga. Entonces, bueno, principalmente con lo que son las actividades de monitoreo, pues que debe hacerse de manera personalizada, cada quien en su finca, en su región. Debemos unirnos como finqueros para hacer un control, perdón, unas actividades de monitoreo adecuadas y así también, si se nos presenta un brote, tener claro de cuál sería el método de control que nos va a facilitar más para lo que es la destrucción de esta plaga. En las actividades de monitoreo se tienen que hacer directamente en el campo, algunas veces para poder capturar estas langostas, perdón, tenemos que hacernos acompañar, bueno, aparte del personal, también de algunos equipos, como puede ser una red entomológica, que esa no es más que a una vara se adapta una red en la que se coloca como una especie de cincho para que quede circular y con esa vamos, a medida vayamos caminando, pues tratar de capturar los insectos que ahí veamos a su paso para tratar de identificar si en realidad es la plaga de la langosta que a nosotros nos está afectando, que nos va a afectar, para poder hacer un uso adecuado de control. Eso sería con el tema del monitoreo y algunas acciones de control. Voy a dejar para el final algunos productos que podemos utilizarlos para control biológico y control químico. Bueno, estábamos viendo ahí la parte de monitoreo y el momento óptimo de control, que el más óptimo es cuando el estado ninfal, es cuando está en estado ninfal, vean. Vaya, para este tema del control, nosotros aquí hemos hecho, digamos, mencionar algunos productos en base a, a la capacidad de acción y algunos productos pues que son biológicos, el cual podemos utilizar para el control de esta plaga. Entonces, como parte de productos para el control biológico, tenemos el Bacillus thuringiensis, nombre comercial se conoce como bactucide, perdón, este puede aplicarse en todos los cultivos. Y estadios de control o los estadios de esta plaga que puede atacar pues es en la ninfa y adulto. Obviamente sabemos que en los huevos pues es casi imposible poder hacer algún tipo de control químico biológico, no más que control cultural, ¿verdad? Se considera de una peligrosidad baja. También tenemos el Bacillus subtilis, conocido con el nombre comercial como serenade, que se puede aplicar en todos los cultivos, quien ataca ninfas y adultos. También ahí colocamos una dosificación que es la recomendada, 125 ml por bombada, la toxicidad es baja. Y finalmente con la Beauveria bassiana, que también es aplicable para todos los cultivos, ataca ninfas y adultos. Y aquí son 10 gramos por litro de agua, la toxicidad es baja. Esto es algunos productos que encontramos en el mercado para poder hacer algún tipo de lo que es control biológico, porque les decía, es importante que nosotros, si logramos identificar, independientemente del estadio en el que estemos, de que no lleguemos hasta lo que es el control químico, es decir, nosotros tenemos otras oportunidades de control que son menos dañinas, tanto para la salud, para el medio ambiente, como también para, entiendo que hay algunas organizaciones que están en proceso de certificación orgánica. Entonces, si nosotros hacemos uso de algún insecticida, plaguicida, pues esto nos va a afectar en ese proceso. Entonces, por eso estamos poniendo como a disposición algunos productos que sí encontramos en el mercado para poder hacer algún tipo de control biológico en todo caso que se dé algún ataque de esta plaga. Como control químico también tenemos, como les decía, lo ideal es que nosotros nos quedemos antes, control cultural, mecánico, biológico.
El control químico lo vamos a dejar ya para última instancia porque ya no vamos a tener alguna otra opción que poder hacer. Y para ello, pues hemos considerado algunos productos que sí están en el mercado, también son productos de contacto, que es la acción es pues solo prácticamente en el momento que se aplican, no tienen acción residual. No recomendamos, bueno, sí hay algunos de los productos que es un sistémico, pero sabemos que los productos sistémicos perduran mucho más en el cultivo donde los aplicamos, por lo tanto, pues estaríamos poniendo en riesgo muchas cuestiones de salud, en el caso de los apicultores también la vida de sus abejas, entonces nosotros debemos de considerar todas esas situaciones. Aparte de eso, también es importante considerar las horas de aplicación para poder ir a atacar precisamente lo que nos está dañando, lo que queremos atacar, y no así llevarnos a algún otro tipo de insectos que son benéficos en varios procesos de lo que son el desarrollo y producción de algunos cultivos que nosotros podamos tener, ¿verdad? Entonces, aquí esta tablita nos menciona de algunos productos según el principio activo, el nombre comercial, cultivos a los que se puede aplicar, los estadios de control y la dosis. Por ejemplo, tenemos como principio activo lo que es una deltametrina, el conocido como DESIS o DESIS. En el cultivo que se puede utilizar es soya, granos y frutales. Estadio de control, pues ataca más que todas las saltonas en sus primeros estadios ninfales, no cuando ya es adulta. Y la dosis son 10 cc por bombada. La peligrosidad es moderada. Luego tenemos otro producto, la cipermectrina, que es el principio activo. El nombre comercial como Ciperkill. Bueno, en el caso de la cipermectrina sabemos que hay una gama de nombres comerciales. Aquí hemos colocado uno para efectos de ejemplo. Se puede utilizar en una amplia gama de cultivos, ataca lo que son ninfas y adultos y la dosificación es de 25 cc por bombada, la peligrosidad es alta. Esos son insecticidas de contacto. El siguiente es una deltametrina más imidacloprid, que son los principios activos. Se conoce como muralla. Es el nombre comercial, perdón. Se utiliza para granos y hortalizas. Controla ninfas y adultos. La dosis son 25 cc por bombada y la peligrosidad es alta. Entonces, estos son algunos de los productos, no quiere decir que sean los únicos, lo que pasa es que hemos estado tratando de buscar y colocar algunos productos de que sean de contacto, que no perduren mucho tiempo en lo que son los cultivos para evitar más daños a otros insectos benéficos, pero como les decía anteriormente, esto lo debemos dejar ya para en última instancia, debemos hacer primeramente tratar de hacer control biológico, control mecánico, control cultural, antes de poder llegar a lo químico. Porque, como les decía, hay algunas de las organizaciones pues, que están en ese proceso de certificarse orgánicamente, algo otras que ya están certificadas, y también para evitar mayores daños y mayores riesgos a la salud y en nuestro medio ambiente, que sabemos que es responsabilidad de todos cuidar. Eso sería en cuanto a controles. No sé si hay algún tipo de preguntas que podamos avanzar en esa parte.